Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Quisimos empezar el programa de hoy de esta manera, porque la verdad es más importante la salud que opinar sobre el fallo de la Corte Suprema. Porque en realidad no es un fallo, y porque queremos tratar de analizar de qué manera vivimos todos sobre lo que no existe, haciendo conjeturas todo el tiempo. Si ustedes nos permiten, primero vamos a tratar de enumerar por qué no es un fallo. Y lo primero que hay que decir, en todo caso, es que la firma de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se hizo no en una reunión presencial, sino en una reunión virtual. Es decir, ninguno de ellos estuvo reunidos por el COVID para tomar la decisión que dieron a conocer a la opinión pública, sino que cada uno, desde su hogar, de su oficina, dieron su veredicto e hicieron una firma a través de el testimonio online. O sea que no firmaron de puño todos juntos como corresponde, sino que a través de la tecnología que, por ejemplo, es la misma que le permite a los chicos estudiar en su casa, y que ellos utilizaron por miedo a no hacer una reunión presencial. ¿Por qué no lo hicieron? Porque evidentemente hay una pandemia. Dicho esto, y entrando a analizar cada uno de los puntos, nos vamos a dar cuenta entonces de qué estamos hablando y de qué se trata. Las firmas fueron digitales, no hubo una reunión de los jueces, no se reunieron. ¿Por qué? Porque hay COVID. Segundo, en diciembre del año 2015, dos de los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia aceptaron ser puestos por un DNU como integrantes del máximo tribunal. Es decir, que si en lugar de la democracia viviéramos en un proceso militar, hubieran aceptado de muy buen gusto ser nombrados avasallando los otros poderes. Sí, estamos hablando de cuando Mauricio Macri pretendió, con un decreto de necesidad y urgencia, colocar a dos de los actuales integrantes por un decreto que está prohibido por la Constitución Nacional. Y ellos aceptaron en silencio ser colocados en ese DNU. Es decir, estamos hablando del actual presidente de la Corte, Carlos Rosenblatt, y estamos hablando de el otro integrante, Carlos Rosati. Los dos aceptaron de buen gusto violar la Constitución en aquel momento y entrar por un decreto, que por supuesto no pudo ser, porque se necesita para esto que tenga las 3/4 partes del Senado, es decir, necesitaba 72 votos del Senado, y el PRO y la Unión Cívica Radical tenían nada más que 43. Y cuando los pasaron por el Congreso como correspondía, la oposición, el actual oficialismo, los aprobó sin entrar a discutir si estaba bien o estaba mal lo que había intentado hacer un caprichoso presidente como Mauricio Macri, que violando la Constitución Nacional pretendió que dos integrantes de la Corte, que ahora dieron su juicio, entraran por un decreto. Está claro, la oposición de antes, oficialismo de hoy, le dio el quórum necesario para que hicieran como manda la Constitución, que entraran por el Senado. Estamos hablando, repito, del presidente de la Corte, que quiero decirle que fue asesor de Raúl Ricardo Alfonsín y además abogado de Clarín, que es hijo de un polaco refugiado judío que vino a la Argentina y de una maestra católica correntina, y Rosati fue integrante de una de las entidades más importantes, uno de los bufés más importantes de cuentas muy trascendentes de grandes empresas con sedes en el exterior. Y además estudió en Yale, y eso fue suficiente para que Macri diga, este es el hombre, es de Clarín y estudió en Yale. El tercer cuestión que vale la pena poner en claro
es que estamos hablando de Rosati, que fue ministro de Néstor Kirchner y que se fue después, no sé por qué, de algún desaguisado con el presidente de entonces, y finalmente apareció propuesto por Mauricio Macri como integrante de la Corte Suprema. En la Corte Suprema actual hay 2 justicialistas, 2 radicales y una señora que se mantuvo sin votar, que es la vicepresidenta, independiente. Lo cuarto que le queremos decir es que hay que tener muy en claro cada una de las cosas que estamos nominando para darnos cuenta de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Porque se hizo supuestamente un fallo sobre algo que no existía. Porque el DNU mencionado había dejado de tener vigencia. Es decir, que ya había vencido y la Corte Suprema dio su opinión, porque no es un fallo, dio su opinión, hizo un comentario sobre un DNU que ya no existía más, porque ya había caducado en la fecha que el presidente le había puesto. Es decir, que opinaron sobre algo que ya no existía. Lo quinto, que vale la pena tener presente, es saber si podemos saber si la Corte reconoció ya, años anteriores, hay un acordado del año anterior, la número 6, donde ellos se declaraban incompetentes para interpretar el tema de salud. Bueno, ahora también lo dicen en este comentario que hicieron, que lo quieren mostrar como fallo, donde la Corte Suprema dijo no tener la idoneidad para opinar en el tema sanitario. Y se trataba de eso, se trataba de un DNU que ya había vencido por una emergencia, por una cuestión sanitaria. La presenciabilidad o no de las clases era una consecuencia de un tema de salud, de los que ellos dijeron no tener idoneidad para opinar. Pero opinaron. Es decir, entramos en una sexta cuestión, para numerársela para que las tengamos más claras, donde Maqueda y Rosati hablan de algo que vale la pena tener en cuenta, que es el federalismo, pero omiten saber que este DNU estaba basado en la capital de la República Argentina, que por decisión de todas las provincias se constituye en Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires le cedió un sector de su provincia para que sea capital de todos los argentinos, donde allí se instaló, en forma de préstamo, lo que es hoy el gobierno de una supuesta autonomía de la capital. A ver si está claro. Hablan de federalismo, pero niegan las razones de la constitución de la capital federal. Entonces no se puede hablar de federalismo negando que todas las provincias argentinas decidieron que Buenos Aires sea capital de todos. Y el presidente tiene su asiento en la capital federal. Y la capital federal tiene límites con la General Paz, con el Riachuelo, es decir, la General Paz tiene el mismo límite que para Rodríguez Larreta, porque es la capital federal, que se le presta a una imaginaria ciudad autónoma. ¿Está claro? El punto 7, se arrogaron el poder legislativo. Es decir, están legislando desde la Corte Suprema. No tienen ese atributo. Sí lo tiene el Poder Ejecutivo, que en algún momento puede legislar, pero no lo tienen ellos. Por lo tanto, ellos no pueden estar diciendo qué está bien y qué está mal desde el federalismo, tratando de legislar, porque no pueden legislar. Pueden opinar, pero no pueden legislar. El otro punto, el 7, se trata de que se han colocado en un cogobierno, porque si ellos están en condiciones de discutir la determinación que por Constitución Nacional tiene un presidente de poner un DNU, y 2 de esos integrantes
fueron capaces de ingresar a la Corte Suprema si eso hubiese ocurrido por un DNU, ¿de qué Estado de Derecho pueden hablar si ellos, 2 por lo menos de los 5 de la Corte, estaban dispuestos a entrar por un decreto de necesidad de urgencia? Después tenemos que ver otro hecho que no es menor y que estamos pensando seriamente en qué determinación se ha tomado desde el punto de vista jurídico. Si la cosa está vencida, si el DNU ya no existe más, ¿sobre qué cosa supuestamente ellos tomaron una decisión? ¿Sobre qué? Ese DNU ya no está más, ya venció. ¿Sobre qué opinaron? O sea, hicieron un comentario, pero no un fallo. Además de esto, la única que se abstuvo de votar, la vicepresidenta de la Corte, que la doctora Nolasco sabe, Hilton de Nolasco, que ella como mujer, que es dadora de vida, que engendra, que la mujer sabe lo que cuesta tener 9 meses un embarazo, y que considera siempre a la mujer por su instinto maternal, tiene un concepto diferente al del varón sobre la vida, sabe que lo que están haciendo los 4 varones es legislar sobre la vida y la muerte, y van a cargar moralmente con una decisión de que si la gente se muere, porque a ellos se les ocurrió autorizar un uso político de las escuelas, van a cargar con esa carga moral, en un momento donde están saturadas las camas de los sanatorios y hospitales de la capital. Pero para ellos no hay problema, porque ellos firmaron en forma digital. Ellos no se arriesgan a ir a una reunión a tribunales. No. Ellos firman de su casa o de su oficina. Y el punto 10, me quiero recordar a todos, algunos de los que peinan canas se acordarán a lo mejor un poco más, que ocurrió un hecho en la Argentina el 19 de septiembre de 1945, cuando salieron a la calle a pedir que el gobierno fuera a la Corte. Y allí desfilaron en nombre de la libertad, de la democracia y por la Constitución y los valores, el gobierno a la Corte pidieron. Septiembre del 45. ¿Sabe cómo le contestó el pueblo a ese pedido de que fuera toda la Corte? Con el 17 de octubre. Y por lo tanto, como sabemos que hay un sector absolutamente golpista que está festejando y que anoche tomó champán, no se olviden de este detalle, porque ya se vivió en la Argentina. Salieron a pedir el gobierno a la Corte y apareció un 17 de octubre. Es decir, no jueguen con el pueblo, no sigan tirando de la cuerda, porque todo tiene un punto de inicio y un punto final. Y esto no es un simple análisis, esto es una lectura de las cosas que pretenden hacer quienes no tienen la incumbencia para hacerlo, porque se declaran incompetentes para opinar sobre el tema de salud. Y entonces, ¿cómo van a estar legislando sobre un DNU que estaba hablando y tomando medidas constitucionales porque había una pandemia? Cada cual puede pensar lo que le parezca. Por supuesto, habrá que acatar todas las medidas que tomen. Festejará Suárez, el gobernador de Mendoza, que es amigo del separatista Cornejo. Festejará Rodríguez Larreta en silencio. Ahora, carguen ellos con la responsabilidad de saber cuántos muertos se suman, de saber cuántos enfermos más aparecen. Carguen todos ustedes con esta responsabilidad y díganle y explíquenle al pueblo, si aumentan los casos, si se complican las cosas, ¿por qué tomaron esta decisión? Y vale la pena recordar, 3 de estos jueces los propuso Néstor Kirchner, uno lo propuso Duhalde y el otro Macri. 2 son de formación justicialista, 2 son radicales y una señora que se dice independiente. Ahora, aquí hay evidentemente una determinación de la Corte Suprema
de irse más allá de lo que la ley le permite, porque han hecho un avance sobre un derecho constitucional en caso extremo, que es el caso de la pandemia, que se le otorga al Poder Ejecutivo Nacional. Y el gobierno le contesta que ahora lo va a mandar al Congreso para que opinen todos los legisladores a ver qué hay que hacer. Y en ese caso, si el Congreso también dice que hay que tomar las decisiones que se tomaron, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? ¿Va a estar en alzada? ¿Va a esperar que aparezcan algunos gorilas pidiendo el gobierno de la Corte? ¿En serio están soñando con quedarse con el manejo político de la Argentina? No creo. Y si lo pensaron, sáquenselo de la cabeza, porque si no, pueden perder la cabeza.